Drogas, tratar con el demonio. Las semillas de la guerra. Nueva York, la gran manzana, donde todo es más grande que la vida, incluyendo el comercio de drogas. Los heroinómanos de Nueva York consumen 5 toneladas de heroína todos los años. Pagan 3.000 millones de euros por dicho privilegio. Puede que crean saber qué aspecto tiene un heroinómano, pero pueden estar equivocados. Kate McClure es de la nueva generación. Tiene 26 años, es universitaria y se gana la vida como actriz. Durante toda la semana trabajo muy duro. Y los viernes por la noche suelo ir al East Village con mis amigos con la intención de comprar droga. Porque allí es donde pasa, donde está la gente más joven. Y puedes evitar a los yuppies y pasártelo bien. Empecé con la heroína en la universidad. Es muy diferente a la cocaína y a la marihuana. Te tranquiliza inmediatamente y el colocón es de lo más fantástico que puedas experimentar. Es difícil dejarlo cuando crees saber que aún no has llegado al límite. Sabes que puedes seguir con tu trabajo. Nos hemos pasado casi todo un siglo luchando contra el tráfico internacional de drogas bajo el estandarte de la prohibición. Pero de alguna forma, las drogas siguen entrando. En el juego del gato y el ratón entre la policía y los traficantes, las apuestas son altas. El comercio de drogas es la segunda industria más importante del mundo, con 700.000 millones de euros al año. Solo las armas y las bombas se venden mejor. La heroína está considerada como la droga más demoníaca de todas, y los traficantes se han aprovechado de ello, haciendo que sea más barata, más asequible y más pura que nunca. El consumo de drogas, el consumo de heroína se está extendiendo como el fuego por todo el mundo, incluyendo y especialmente a países en vías de desarrollo como Pakistán, India, Brasil, Venezuela, China y muchos otros. Así que podemos hablar de que tenemos una epidemia de ámbito global que requiere una respuesta igualmente global. Leí un artículo en el Times según el cual la gente estaba muriendo de sobredosis porque hay una mayor pureza. Aparecía un mapa en el periódico. Ese tío fue encontrado muerto en su apartamento de la calle 86. No es la gente que imaginas que está enganchada. Sí, es cierto. Allí hay una rata. La historia del consumo de heroína de Kate en los últimos 3 años es la pequeña historia de un fracaso mucho mayor. Nuestro fracaso al no aprender de las experiencias del pasado. La heroína que se vendía en la calle se cortaba con una pureza del 4% y solo podía ser inyectada. Hace un par de años era más difícil conseguir algo tan puro, pero esta tiene una pureza del 65%. Puedes fumarla sin tener que preocuparte de los pinchazos que puedan verse al día siguiente. Sí. Sí. Kate es un ejemplo de los nuevos consumidores que estamos viendo en los últimos 2 o 3 años. Actores, actrices y modelos. Esa gente mantiene un romance con la heroína. Y la droga es muy accesible, abunda en el mercado y es realmente barata y muy pura, por lo que se puede encontrar en cualquier parte. En cierto modo, ocurre lo mismo que con la cocaína a finales de los 70 y a principios de los 80. La gente guapa la utilizó primero y luego llegó a la clase media, como parece que hará la heroína. Hay demasiada heroína en la calle y el precio es muy bajo y la droga es extremadamente buena.
Estos campos de amapola son el origen de casi la mitad de la heroína del mundo. Una flor muy bonita y, sin embargo, muy peligrosa. Los agricultores en Afganistán estaban arruinados por años de guerra. El opio ha sido su salvación. Ahora es la columna vertebral de su economía. En 1995, la heroína refinada procedente de las amapolas de Afganistán alcanzaba como mínimo los 200.000 millones de euros en las calles de Nueva York. Lo que ven en esta pantalla es el Valle Helmand, en Afganistán. Y trabajando con imágenes vía satélite como estas, hemos podido seguir el desarrollo del cultivo de opio en Afganistán. Se ha observado una tendencia inquietante. Hemos visto que el cultivo ha ido de pequeñas a grandes cantidades. La cosecha es abundante y debería bastar para satisfacer 10 veces las necesidades de heroína de Estados Unidos. Es mejor cuando no tienes que utilizar agujas, porque fumarla es más... parece más una forma de colocarte socialmente. Es algo más sofisticado. No es tan arriesgado. No se trata del ambiente de los yonkis que se pinchan. No corres el riesgo de coger el SIDA. La gente lo acepta socialmente. No tiene el estigma de ser un yonki. Fumar heroína puede parecer menos peligroso, pero cualquier médico de urgencias les dirá lo letal que puede ser. El diluvio de heroína pura está contribuyendo a una avalancha de muertes por todo el mundo. No es sorprendente que a medida que va aumentando el número de muertos, la actual guerra contra la droga sea cuestionada. Pero, ¿acaso el miedo a las drogas, que enmascaran miedos más profundos, nos cegó ante la futilidad de sembrar las semillas de esta guerra? The poppy opens early in the morning, as soon as day dawns. When the poppy has got rid of its own pollen and been fertilized with pollen from another flower, it throws off its petals, and the seed capsule develops. The capsule, which guards the precious seeds, is particularly full of extra poisonous latex. And these thick, tear-like drops are the basis of commercial opium. Under the microscope, making patterns as wild and fantastic as any dreams that it will afterwards produce in the brain of an opium smoker. Películas como esta eran típicas en las campañas contra el opio a mediados del siglo XX. Pero el opio nos confunde. Lo hemos tratado como un regalo de los dioses y como un demonio. This trembling old beggar was once one of the healthiest and richest men in a Persian town. Now he staggers on his way, doped, the slave of the opium poppy. Fueron las propiedades analgésicas de la amapola las que le dieron su popularidad. Las descubrieron los sumerios hace 4.500 años. Por entonces ya extraían y refinaban el opio con propósitos medicinales. En el antiguo Egipto, los eufóricos efectos del opio evitaban el llanto de los niños. En el siglo IV a.C., Hipócrates, el padre de la medicina moderna, utilizaba el opio para tratar un amplio espectro de enfermedades. Fue la transición al uso lúdico en India y Persia en el siglo XVI lo que inició un cambio de actitud.
La adicción al opio fue el misterioso resultado de este nuevo placer. Cuando los holandeses llevaron el opio a China, fue acogido con gran entusiasmo. Pero informes de conductas inapropiadas llevaron a que en 1729 el emperador prohibiese su cultivo. A 4.000 kilómetros de distancia, cerca de la antigua ciudad de Varanasi, estaba a punto de empezar la era moderna del comercio internacional de drogas. No lo iniciaron los sindicatos de delincuentes ni los señores de la droga, sino el gobierno británico. Los campos de amapola siguen aquí. Los británicos impusieron un monopolio sobre la venta de opio y contrataron a campesinos indios para los cultivos. China constituía el mercado más importante. El opio se había transformado en un artículo de consumo, igual que el té, el café o el tabaco. La reina Victoria lo habría celebrado. Realmente el comercio del opio como tal no empezó hasta que los ingleses descubrieron que era la solución para equilibrar sus problemas comerciales por la compra de té a China. No encontraban productos británicos que venderles a los chinos y así pagar el té. La plata que necesitaban era mucha y no disponían de tanta, así que necesitaban algo que los chinos quisieran, que estuvieran dispuestos a pagar, y descubrieron que el opio era dicho producto. Y una vez lo descubrieron, solo era cuestión de encontrar el suministro. Los británicos vieron que India era un lugar ideal para cultivar opio. Lo único que tenían que hacer era recolectarlo. Los chinos lo querían, pagaban por él y con eso se equilibró el comercio. A partir de entonces, todo el mundo podía ganar dinero con el comercio con China. En el punto álgido del comercio del opio, más de 1 millón de campesinos trabajaban más de 200.000 hectáreas de tierra de calidad. Esta fértil zona a lo largo del Ganges estaba cubierta de amapolas hasta donde alcanzaba la vista. La Compañía de Indias Británica construyó una gran fábrica para procesar el opio aquí, en Ghazipur. Hoy sigue siendo un lucrativo negocio para el gobierno indio que vende opiáceos a la industria farmacéutica mundial. Bajo el Imperio Británico, el opio proporcionaba un gran porcentaje de los ingresos de la India. La producción de opio fue estimulada con la prohibición. Cuando en 1799 el emperador de China prohibió su importación, su precio se multiplicó por 6. Los comerciantes privados adquirían el opio para salvaguardar al gobierno británico. Lo enviaban a Cantón y lo sacaban de contrabando. Desesperado por poner fin a su comercio, el emperador envió a Lin Zebu, un incorruptible mandarín. Lin incautó el opio británico, aisló a los comerciantes en sus recintos y quemó 600 cajas de droga. Fue un desastre económico para los británicos. Con sus beneficios en peligro, los británicos respondieron con las guerras del opio de 1843 y 1858. Las fuerzas del mercado derrotarían a la prohibición moral de China. Para los vencedores, el botín de guerra. La isla de Hong Kong fue cedida a los británicos, quienes muy pronto la explotaron como el eje del comercio de opio.
No solo los británicos resolvieron sus problemas deficitarios, sino que las compañías comerciales como la Jardine Matheson hicieron a la corona británica, a Hong Kong y a ellos mismos extremadamente ricos. Los chinos se convirtieron en unos adictos. 13 millones de fumadores de opio en 1900. La prohibición había fracasado en China. La legalización por parte de los británicos empeoró la situación. ¿Cómo cambian las cosas? En un tiempo, los británicos navegaban por estas aguas, introduciendo opio de contrabando en China. Ahora intentan evitar que los chinos exporten heroína. El comercio de drogas sigue prosperando, no importa cuántos barcos registre la policía. Los contrabandistas chinos saben lo que los británicos sabían en el siglo pasado, que hay un mercado. Creo que he llegado a un punto de mayor cinismo que mis padres cuando tenían mi edad. Creo que en los 60 había más dinero para ser idealista. ¿No te sentiste mal al día siguiente? Cuando lo hice quería vomitar, pero sentirme mal, pues la verdad es que no. ¿Menos el efecto o...? El primer efecto es bueno. Tardó en aparecer, pero duró más tiempo. Vivir hoy, trabajar mañana. ¿Con filtro? Vale, light o con filtro, te toca a ti. Tú fúmate el light. Nosotros lo fumaremos con filtro. ¿Ahora seré más ligera? Cuando empecé a drogarme, la verdad es que me sentía un poco perdida. No sabía cuál era mi lugar. Para mi generación, no existe nada evidente contra lo que rebelarse. Así que ahora no puedes identificarte como un rebelde. Poder oponerte a lo que te rodea se ha convertido en una especie de estilo de vida, porque no hay forma de protestar contra el hecho de estar deprimida, que no te comprenden o que no ganes dinero. No puedes protestar. No puedes protestar por lo que es algo más personal. En la actualidad, todo el mundo tiene problemas con la autenticidad y la heroína hace que te sientas auténtica, porque afecta a todo tu cuerpo. Te saca completamente del cuerpo y te permite experimentar la felicidad, aunque al día siguiente te destroza. Tell my brother I'm contagious. What will they give us? All I want is peace of mind. The last thing I'm getting is peace of mind. I can't kick the habit, it's killing me. It's killing me to be alive. Creo que es muy peligroso, porque te implicas demasiado en ti mismo y acaba por consumirte. Te encierras en una especie de capullo y te disuelves, o por sobredosis, y desapareces sin ningún glamour. La muerte no tiene nada de glamour. No siempre hemos creído que los opiáceos fueran peligrosos. En otra época eran los medicamentos milagrosos, más allá de las regulaciones.
Cuando invadieron el oeste en el siglo XIX, se convirtieron en el ingrediente activo de una oleada de medicamentos patentados que inundaron Europa, Australia y Estados Unidos. Esas sustancias eran tan asombrosas para la medicina porque servían para aliviar a alguien que sufriera un dolor agudo. A veces eran llamadas la medicina de Dios. En 1850, la morfina se unió al opio para ser utilizada como analgésico. Al mismo tiempo, la jeringuilla hipodérmica revolucionó la medicina. Las drogas y la aguja se convirtieron en una potente combinación. La jeringuilla hipodérmica cambió la forma en la que se introducían las drogas en el cuerpo. Se podían tomar sustancias puras extremadamente concentradas e inyectarlas en el cuerpo con una jeringuilla hipodérmica. Esto no había sido posible antes del siglo XIX. Incluso podía comprarse por catálogo un equipo como este, sin ninguna restricción. Equipos hipodérmicos del catálogo de Sears Roebuck. Tenía todo lo necesario: una jeringuilla, una aguja y tabletas de morfina, cocaína y heroína que podían disolverse e inyectarse. Y no había ningún control sobre ello, ni ningún intento de control. Había productos como este, un elixir a base de heroína y clorhidrato de triexifenidilo, que era un preparado contra la tos. La heroína fue introducida en el mundo occidental en 1898 como producto contra la tos, pero algunas personas la utilizaron para curar la adicción a la morfina y secundariamente por razones lúdicas. La popularidad de la nueva droga maravillosa se vio reflejada en un periódico de Nueva York de 1882. La gente ha descubierto que no solo sirven para aliviar los dolores agudos, sino que también producen una conveniente intoxicación respetable. Pero los valores puritanos de muchos estadounidenses se vieron afrentados por el creciente espectro de dicha intoxicación y adicción masiva. Our lives, we lived for the devil. We did all of those evil things. 25 years ago, I realized that I was trapped. Resolved to the fact that I would be a drug addict until I died. But at that point, a man told me about Jesus. You won't be disappointed. The Holy Ghost opened the Word to me. Let's praise Him just for a moment. Thank you, Jesus. Los estadounidenses siempre han creído en el cristianismo como un antídoto vital contra la drogadicción. Teen Challenge es un programa que proporciona fraternidad cristiana a todas aquellas personas que se recuperan de la adicción. Sin embargo, a principios del siglo XX, los cruzados cristianos contra la drogadicción no lo eran tanto. Se servían de imágenes racistas como estas. Sostenían que los chinos y su opio eran los agentes del mal, la causa de la depravación. Las campañas de los reformistas morales dieron lugar a las primeras leyes contra el uso de las drogas y cuyo objetivo eran los chinos. Lo más curioso acerca de las sustancias que fueron prohibidas en Estados Unidos es que, en general, se asociaron a minorías que eran temidas. Fumar opio y los chinos, cocaína y los negros del sur, y marihuana y los hispanos.
Con frecuencia hay una íntima asociación entre el temor a las drogas y la utilización como explicación de otros problemas de la sociedad que existirían tanto con drogas como sin ellas. Temor a las drogas, odio a los chinos y la depresión económica. Todo se desbordó. Los estadounidenses blancos se manifestaron contra los chinos. Cuando en 1904 el Congreso restringió la inmigración china, los comerciantes de China boicotearon los productos estadounidenses. Un líder financiero lo describió como el mayor desastre comercial que ha sufrido el país. Washington se fue a Shanghái para resolver su problema. Para aplacar a los chinos decidieron apoyar la vieja oposición de estos al comercio británico del opio. Esto dio votos por parte de los reformistas morales de Estados Unidos. En 1909, Estados Unidos invitó a 13 países a Shanghái para elaborar los primeros controles internacionales sobre las drogas. Se reunieron aquí, en el recientemente inaugurado Hotel Palace. El jefe de la delegación americana estaba motivado por el celo moral. Declaró que Estados Unidos se aferraría a los principios de la prohibición. Para su sorpresa, los estadounidenses descubrieron que algunos países, como Francia, se mostraban menos inclinados a considerar el uso del opio como algo malo o inmoral. Pero al finalizar la comisión, los estadounidenses habían conseguido su objetivo. Se firmaron tímidos acuerdos para regular el uso no clínico del opio. En general, Estados Unidos se ha mantenido muy estricto y se ha mostrado muy impaciente y frustrado con otros países que no estaban de acuerdo con esta forma de ver las cosas, porque desde nuestro punto de vista, no solo es el punto de vista estadounidense, es el único punto de vista correcto, es el único punto de vista moral. Y la cuestión era cómo convencer a los demás países. Además, si podíamos controlar el tráfico internacional de drogas, Estados Unidos se beneficiaría, porque las drogas que preocupaban a Estados Unidos serían eliminadas en su origen. My hearty congratulations to the conference for the results they have achieved. Desde la reunión de Shanghái, Estados Unidos se ha servido de foros internacionales para promocionar su política y controlar las drogas en su origen. Para ofrecer una guía moral a los no creyentes, los estadounidenses impusieron una estricta legislación doméstica, un patrón que sigue vigente hoy en día. Una de las razones para que nuestras leyes fueran tan severas fue que queríamos mostrarles a los demás países que éramos muy sinceros en lo que les pedíamos que hicieran. En cierto modo, nuestras leyes sobre drogas debían ser un ejemplo para otros países. En 1914 se prohibió la utilización de drogas con propósitos no clínicos. 4 años más tarde le siguió la prohibición sobre el alcohol. Luego también fue prohibido el uso clínico de la heroína. El punto de vista de una minoría estaba recogido en la legislación. Fue una época de leyes muy duras y un lenguaje flamígero. Los adictos a la heroína eran demonios de la droga. Cuando las campañas contra los comunistas estaban en su apogeo, fueron llamados comunistas, una amenaza nacional. Debido a la prohibición, el comercio de narcóticos acabó en manos de bandas organizadas que encontraron una nueva fuente en Shanghái. Irónicamente, la misma ciudad que había visto el nacimiento de la prohibición internacional se convirtió en el centro del comercio internacional de heroína. En Estados Unidos, los adictos eran condenados a cumplir sentencia en la cárcel. Se prohibió el tratamiento médico a la adicción. Los médicos que proporcionaban drogas a los adictos para intentar curarles eran encarcelados. La población en las cárceles se disparó. En los años 20, cuando el Tribunal Supremo aprobó dichos tratamientos, el número de médicos y demás detenidos por drogas era tan alto
que había más presos en las cárceles federales por drogas que la suma de los presos por robo de coches y delitos por el alcohol. Estados Unidos creía que la disciplina y no un tratamiento podía curar la drogadicción. En la actualidad sigue dominando la misma aplicación legal. No es de sorprender que heroinómanos como Kate McClure tengan dificultades para ser tratados. He llegado al punto en el que creo que no lo controlo. Te sientes terrible. Y cuando te sientes tan mal, la única cosa que sabes que te hará sentir mejor es tomar más. Y eso es lo que me ocurre a mí. I was wondering about your drug treatment services. Yeah. At about 3 years. Conseguir el tratamiento es difícil, porque tienes que resignarte y ser tratada como una drogadicta. O tienes que intentar entrar en un grupo de los que solo aceptan 20 pacientes cada 6 meses. And what is the cost for that? It's kind of steep. Yeah. No sé cuáles son sus métodos porque nunca me han aceptado. Thank you very much. That's all I needed to know. Okay. This is really pinpoint bombing. Another dividend for the Allies. La Segunda Guerra Mundial le dio a Estados Unidos otra oportunidad de internacionalizar sus métodos con el problema de la droga. Una vez liberados de los japoneses, los territorios británicos que habían mantenido una actitud más tolerante con el consumo de opio se vieron obligados a aceptar las normas. La victoria en la guerra significó la victoria en su lucha contra las drogas. La cada vez mayor influencia de Estados Unidos significó aplicar sus métodos globalmente. El Protocolo del Opio de 1953 es un protocolo de Naciones Unidas, pero se aprobó debido a la presión y por orden de Estados Unidos. Y por primera vez, dicho protocolo controlaba todas las fases de la producción del opio, desde la germinación y la manufacturación hasta la venta. Y reflejaba el tratamiento de Estados Unidos al problema. Es decir, 1, la prohibición absoluta, y 2, centrarse en el suministro en vez de en la demanda de la droga. We're now satisfied that an enormous amount of narcotics is being smuggled through the port of New Orleans. It seems that lately Honduras has been admitting enough heroin to supply the medical needs of that country for 100 years. Now we've made... Harry Anslinger fue el hombre que lo planificó todo. En 1930, Anslinger fue nombrado jefe del nuevo Departamento Federal de Narcóticos y personificó la política antidroga en Estados Unidos. Desde los locos años 20 hasta los alegres 60, allí estaba Harry Anslinger controlando el debate solo por la fuerza de sus decibelios. Era la persona que marcaba el debate e influenciaba irrevocablemente el tipo de retórica y de maldición del uso de drogas. Y lo hizo solo porque creía más alto y durante más tiempo que los demás. En este clima de miedo, la gente creía cualquier cosa acerca de las drogas. Más tarde, Anslinger explotó el miedo al comunismo para vender el mismo mensaje. El miedo a las drogas en Estados Unidos en los años 50 solo fue superado por el miedo al comunismo, y los dos tenían mucho en común.
Ambos eran patógenos. Los dos eran formas de culpar de todo el mal del mundo a una sola causa satánica. Y durante los años 50, el miedo a las drogas fue utilizado para justificar cualquier extremismo anticomunista. Y el miedo al comunismo fue utilizado para justificar el extremismo antidrogas. La retórica iba de la mano, alimentando el debate, echando leña al fuego desde ambos lados. La paranoia se extendió a lugares tan lejanos como Australia. En un buen número de países, incluyendo Gran Bretaña y Australia, la heroína se utilizaba legalmente. Y al finalizar los años 40 y llegar los 50, era evidente que un país se diferenciaba del resto del mundo en los límites del uso de heroína. Y ese país era Australia, donde algo más de 5 kilos de heroína por millón de habitantes era usada legalmente y sin problemas. Y eso era algo, era un cambio de la norma que Estados Unidos no podía entender ni tolerar. It's centenary year for Melbourne's Royal Women's Hospital. 100 years directed solely towards a safer, healthier birth rate. Averaging 600 maternity bookings per month, the hospital La heroína era un ingrediente activo de muchos medicamentos australianos, desde sedantes suaves para niños hasta jarabes contra la tos que podían comprarse sin problemas. La heroína llevaba prohibida 30 años en Estados Unidos, pero los médicos australianos la seguían utilizando para aliviar el dolor. En 1951, cuando fui nombrado miembro honorario de la Junta de Obstetricia del Royal Women's Hospital de Melbourne, la droga que se utilizaba para aliviar el dolor en el parto era la heroína. Anteriormente, utilizábamos morfina mezclada con hiacine, pero los bebés que habían tomado morfina o cuyas madres la habían tomado presentaban más problemas respiratorios que los bebés cuyas madres habían tomado heroína. Incómoda por las críticas de Naciones Unidas, en 1953, Australia prohibió la elaboración y el uso de heroína. La prohibición fue forzada a pesar de que el 80% de los médicos se oponían a la inhumana prohibición de la heroína. Si yo hubiera sabido que prohibiendo su uso médico se habría reducido la adicción a la heroína, lo hubiese apoyado. Pero creo que la heroína puede ocupar un lugar muy destacado en medicina. La actitud de Australia reflejaba la postura de la medicina británica frente a la drogadicción. Se la consideraba una enfermedad. Un médico podía prescribir heroína a un adicto como parte de su tratamiento. Lo que había sido un problema médico se convirtió en uno legal. La prohibición colisionó con los años 60, cuando la guerra del Vietnam se convirtió en un argumento para desafiar a la autoridad. Una generación de jóvenes se dejó el pelo largo, salieron a la calle a protestar y tomaban drogas. Influenciados por la retórica de Anslinger, sus padres imaginaban conexiones entre juventud, drogas y comunismo. To see the kids that they are training for their society turn around and question the values of that society. All truth out now! 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 Una segunda oleada de drogadicción empezó a extenderse por el mundo. Pero, ¿acaso recordábamos algo de la primera epidemia de drogadicción? Estábamos tan furiosos con las drogas y los drogadictos que incluso se censuró la historia de las drogas en este país. Cuando las drogas empezaron a volver en los años 60 y 70, la gente desconocía que hubiéramos tenido una epidemia anterior de heroína, de cocaína, etc.
Cuando todo empezó, en esta epidemia contábamos con unas leyes muy severas, pero no evitaron que se produjera esa gran epidemia de drogas. Es muy interesante ver la política antidrogas de Estados Unidos a lo largo de 100 o 150 años y ver lo poco que hemos aprendido del pasado y cómo con nuestro entusiasmo y nuestro miedo a las drogas y nuestro entusiasmo por reprimirlas también es una represión de la historia. Nevertheless, looking back over the 3 years since I declared total war on drug abuse and labeled it America's public enemy #1, I think the depth of our commitment, our national commitment, is clear. My very reason for being here this afternoon is not to announce another short-term government offensive, but to call instead for a national crusade against drugs, a sustained, relentless effort to rid America of this scourge. We need more prisons, more jails, more courts, more prosecutors. Estados Unidos muestra cada vez mayor intolerancia con las drogas y la solución ha sido la aplicación de la ley. Desde principios de los 80, la población reclusa se ha cuadruplicado hasta llegar a 1.200.000, lo que la convierte en la más numerosa del mundo. El 60% de los presos han sido detenidos por delitos relacionados con las drogas. El estado de Michigan tiene las leyes más duras para los delitos relacionados con las drogas. En 1989, Kevin Hanna fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por tráfico de drogas. Tenía 16 años y era su primer delito. Cometí un error y me condenaron a morir aquí. Ahora, al considerarlo, sé que si juegas, pagas, pero ¿hasta qué grado tienes que pagar? He tenido 7 años y medio para reflexionar sobre lo que pasaba en mi vida por aquel entonces. Y ahora no están hablando con la misma persona que fui en el pasado. Mi padre me dijo, si juegas con fuego, acabas quemándote. Los Hanna llegaron a Estados Unidos procedentes de Irak. Su visión de una nueva vida para sus hijos terminó de golpe. Se produjo un estado de locura colectiva. Los políticos competían para ver quién era más duro con las drogas. La edad de Kevin se convirtió en un obstáculo, porque los políticos decían, incluso los menores, los chicos de 15 y 16 años, participan en el tráfico de drogas. Tenemos que divulgar este mensaje. Y él se convirtió en símbolo de lo descontrolado que estaba el problema de la droga. Y lo que se ignoró en esa controversia fue a Kevin como individuo. Y ese es el problema con estas leyes de mínimos obligatorios. No individualizan las sentencias. Los tíos que tenían las joyas, las ropas lujosas, mujeres preciosas, coches de 100.000 euros, esos eran los traficantes. Creo que esa fue mi motivación, tener todas esas cosas. No me interpreten mal. Yo no era un traficante que viajaba por el país en un jet, no era nada de eso. Todos los días iba al instituto. Iba al instituto cuando me detuvieron. Tenía 16 años y me condenaron a morir aquí. No creo que puedan justificarlo. Ha sido muy duro. Rezo todos los días. Nadie nos ayuda. Solo Dios nos ayuda a mí y a mi familia. Es muy duro. Incluso en Estados Unidos, mucha gente empieza a formular las preguntas más evidentes. ¿De qué sirve una política que encierra a los jóvenes de por vida, pero no consigue impedir el aumento de delitos relacionados con las drogas ni la drogadicción? Pronto saldrán a prostituirse para conseguir el dinero, para satisfacer su adicción a la heroína.
En Baltimore, los padres de la ciudad buscan una nueva solución. Esta ciudad, con una población de 700.000 habitantes, tiene 50.000 drogadictos. Es decir, 1 de cada 14 habitantes es drogadicto. Creo que la clave para reprimir la drogadicción es admitir que lo que hemos estado haciendo no ha funcionado. Hemos gastado inmensas cantidades de dinero para hacer más de lo que hemos estado haciendo durante 50 años y ha sido un fracaso total. Tenemos el centro de detención de la ciudad de Baltimore, la penitenciaría de Maryland y en la avenida Greenmont tenemos 3 o 4 instituciones más. Y todo esto ha sido aceptado como parte de la vida o la muerte de la gente. Y de hecho es considerado un ritual. Aquí tenemos a jóvenes y, como saben, los jóvenes afroamericanos de la ciudad de Baltimore, de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, constituyen más del 65%. Por ello, sus posibilidades de acabar en la cárcel se agravan debido a su entorno, ya que su padre también está encarcelado. Como a su padre le condenaron a 50 años, él cree que es mejor que le condenen a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque quiere superar a su padre, incluso en esta contracultura negativa. Ahora se está librando una batalla semántica en la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas no puede ganarse. Yo hablo con la gente constantemente, me dirijo a grupos con el tema de la guerra contra las drogas y les digo, dejen que les haga 3 preguntas. Primera, ¿creen que hemos ganado la guerra de las drogas? Segunda, ¿creen que estamos ganando la guerra? Y tercera, ¿creen que con más de lo mismo durante 10 años más ganaremos la guerra contra las drogas? Y casi todo el mundo contesta que no a estas preguntas. Y yo les digo, bien, seamos más abiertos y consideremos las alternativas. En Afganistán, 10 kilos de opio cuestan 700 euros. Cuando llega a Nueva York, puede llegar a venderse por más de 700.000. 1000 veces más que su valor original. ¿Nos pasa lo mismo que a China el siglo pasado, cuando las fuerzas del mercado derrotaron las mejores intenciones de la ley? You've been arrested before, you know how it is. You're charged with and you're getting a possession charge. El problema de la guerra de drogas y mi experiencia en el cuerpo hace que sienta una gran simpatía por la policía. Es que han sido empujados a una guerra por políticos que utilizan la retórica para ser reelegidos. La policía no puede ganar esta guerra. Los beneficios son demasiado importantes. Tan pronto es detenido un camello, hay otros 10 para ocupar su lugar. Pero lo peor son los adictos a las drogas. No hay justificación para poner a la policía en contra de los jóvenes y crear un ambiente de guerra, ya que algunos de los agentes creen que pueden hacer lo que quieran porque es una guerra. Estos son unos problemas muy duros que requieren una respuesta coordinada y muy meditada de la sociedad. Es mucho más fácil decir, oh, es un problema de drogas, es una guerra contra las drogas. Bueno, no lo es. Es una guerra contra nuestros conciudadanos que usan drogas. La terminología guerra contra las drogas no tiene sentido porque no es una guerra. Como dijo Pogo, hemos conocido al enemigo y somos nosotros. Y este es nuestro problema.
No creo que la ley evite que alguien tome drogas. Yo no diría que sería bueno revocar todas estas leyes, pero no evitan que te drogues. Solo te hacen consciente de que estás fuera y te ponen en contra de la gente de la ley. Básicamente, te hace odiar a la policía. No lo sientes hasta la mañana siguiente. 6 semanas después de que fueran rodadas estas imágenes con Kate, su amigo Jeremy murió tras haber fumado heroína. Jeremy era lo más parecido que he tenido a un hermano. Me siento como si hubiese perdido algo de mi juventud. Como si hubiese perdido a alguien que realmente me entendía. Un maravilloso muchacho, impetuoso, loco y hermoso. A 2 manzanas de su casa hay un parque al que solíamos ir y juntos recordábamos la infancia. Supongo que eso es algo que compartíamos. Ahora entiendo con qué estábamos jugando. ¿Con qué estoy jugando? No es un maldito juguete y no es nada romántico. No puedes coger un montón de dogmas, discursos y políticas y aplicarlas a la vida de otro ser humano. Hablas con ellos en un lenguaje que los medios y la forma en la que los políticos expresan un punto de vista determinado han convertido en falso. Están creando unos muros enormes, lo que hace imposible que la gente pueda hablar entre sí. La ira de Kate es como la de muchos otros que creen que la retórica moral de la prohibición ha sido corrompida. Ahora hay una nueva epidemia global de drogadicción y debemos recordar que el miedo y el castigo no han sido unas respuestas muy eficaces en el pasado. Si no sabemos aprender de la larga historia de los opiáceos, ¿podremos tener éxito al tratar con el demonio?